Una de las preguntas que los músicos nos hacemos cuando empezamos a tocar un poco mejor nuestros instrumentos es ¿qué necesito para grabarme en casa? En este vídeo me gustaría que habláramos sobre los diferentes dispositivos que necesitas para grabarte, siempre teniendo en cuenta el tipo de música que quieres hacer y para qué la vas a utilizar. Así que si te interesa, empezamos. Creo que antes de empezar a comprar cosas y dispositivos como locos, tendremos que hacernos dos preguntas principalmente, que son ¿qué tipo de música voy a hacer? ¿Y qué uso le voy a dar a esta música? A todos nos encantaría tener estudios de millones y millones de euros con millones de dispositivos, millones de instrumentos, pero la verdad es que no se puede casi nunca. Depende de la respuesta que demos a estas dos preguntas, tendremos que comprar unos dispositivos con unas especificaciones y unas calidades diferentes. Más allá de estas preguntas o respuestas, cualquier home studio necesita de unos dispositivos claves para realmente poder grabar música. El primero de ellos, un ordenador. Si es de sobremesa, pues muchísimo mejor que un portátil porque al fin y al cabo normalmente son más potentes. Por otro lado, una tarjeta de sonido. En ella vamos a conectar los diferentes instrumentos y también los auriculares. Unos auriculares para escuchar lo que hemos grabado y un micrófono para que puedas grabar voces o instrumentos acústicos. Obviamente podemos añadir otros instrumentos como guitarras, bajos, ukeleles, lo que tú mejor toques. Yo también te recomiendo que tengas un teclado MIDI. Es un instrumento que te va a ayudar muchísimo si trabajas con instrumentos virtuales y así no tienes que ir con el lápiz clicando en nota por nota. Una vez dicho esto, y es lo más básico que tienes que saber, volvemos a las dos preguntas. Lo primero de todo es qué tipo de música vas a hacer y lo segundo, para qué la vas a utilizar. Si las composiciones que sueles hacer están basadas en loops o en instrumentos virtuales, yo lo que te recomiendo es que te compres un micrófono bastante profesional y una tarjeta de sonido con pocas entradas, porque al fin y al cabo no les vas a dar uso. También ten en cuenta que al fin y al cabo no es lo mismo comprar una tarjeta de sonido con 2 entradas que una de 10. Obviamente la que tiene 2 van a ser más baratas y seguramente por un precio parecido a las de 10 va a ser muchísima mejor calidad. Este caso suele ser típico en músicos instrumentales que utilizan muchísimas orquestas virtuales para construir sus temas o por ejemplo en el rap o en el trap. Te pongo el ejemplo de Canserbero, que en uno de sus temas coge una pequeña composición de Yanni como loop para uno de sus temas. Me falta el aire y el corazón tucum, tucum, tucum. En el caso del rap, con una buena tarjeta de sonido con pocas entradas y un micrófono de buena calidad, puedes conseguir resultados profesionales que puedes subir a cualquier plataforma digital. Acondicionado como un estudio casero y es donde hemos hecho todo, o sea, yo grabo todo aquí. Sin embargo, si quieres hacer otra clase de música, como puede ser el pop, el rock, música que realmente utiliza instrumentos reales, vas a necesitar normalmente una tarjeta de sonido con muchas más entradas. Imagínate por ejemplo que eres un grupo que graba en un local de ensayo. Si quieres grabar a la batería, a la guitarra, al bajo, vas a necesitar muchísimas entradas. Y tienes que añadir todos los micrófonos que van a ser necesarios para grabar la batería, que normalmente suelen ser 4 o 5 mínimo. Además que después vas a necesitar muchísimos conocimientos desde el punto de vista de la mezcla para hacer que tu tema suene de manera profesional. Es por ello que si haces esa clase de géneros, yo sinceramente recomendaría que no te compliques, que en vez de gastar muchísimo dinero en una tarjeta de sonido muy cara, con muchas entradas y muchísima microfonía, inviertas este dinero para entrar en un estudio de grabación profesional, con un ingeniero de sonido o un productor que te explico en este vídeo lo que te pueden aportar, y así puedas conseguir un sonido profesional que se pueda escuchar. Mientras tanto, puedes utilizar una tarjeta de sonido más sencilla, con un micrófono sencillo y con instrumentos virtuales desde tu casa, para poder crear estas maquetas que después puedan ser llevadas al estudio. Esa es mi opinión personal, porque creo que si realmente quieres hacer algo profesional con instrumentos acústicos, realmente necesitas bastante dinero para conseguir el sonido deseado. De todos modos, como sabéis, hay muchísimos artistas que empezaron con un micrófono y una tarjeta de sonido súper sencillas en casa, grabándose a guitarra y voz. Como ejemplo te pongo a Beli Basarte o a Justin Bieber. De todos modos, cuando estos artistas deciden empezar a lanzar sus propios temas y conseguir un sonido más profesional, necesitan entrar a estudios de grabación para poder conseguir ese plus.
Realmente si no es muy complicado crear esa profesionalización a través de instrumentos virtuales. Te animo que en comentarios escribas tu opinión, puede ser que estés de acuerdo o que no, que tú digas, no, es que con una pequeña tarjeta de sonido realmente se puede conseguir sonidos súper profesionales. Yo aquí te cuento mi opinión personal y lo que yo realmente he escuchado de otros grupos y otras personas. Así que como siempre te digo, si te ha gustado, like, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.